Esta mañana quiero hablarles sobre los muertos vivientes. Hay una famosa serie que se llama The Walking Dead, que ya lleva muchas temporadas. Y el interés probablemente es porque trata de las conductas sociales de la humanidad, cómo pueden ser estas cuando las crisis han llegado, cuando hay cosas que ahora pareciera que no eran normales y aparecen estos muertos vivientes. Por un lado, por una catástrofe apocalíptica, pero por otro, la comunidad de humanos que queda se ven envueltos como en cuestiones morales o éticas muy dudosas. Probablemente el ver cómo responde el ser humano llama mucho la atención para este tipo de temas. Sin embargo, no necesitamos estar en un ambiente apocalíptico para poder ver cómo son nuestras conductas. Precisamente por estos días tenemos unas festividades que nos marcan como país y en todo el mundo, pero de manera especial aquí en México existe todo un folclore hacia la muerte, Día de Muertos. Es tan importante que se celebra en muchos lugares, en pueblos, en ciudades. De hecho, nuestra ciudad hacía un festival especial que lleva hace algunos años, donde hay desfiles con alebrijes, es todo una serie de tradiciones y de colorido y de música, de vestimentas y de tantas otras cosas. ¿Por qué celebran la muerte? Bueno, pues se les hace vistoso, se les hace peculiar, se les hace ancestral, porque para muchos tiene que ver con cuestiones prehispánicas. Para otros, bueno, tiene que ver con cuestiones religiosas, porque aún dentro del catolicismo se celebran también a los santos fieles o el Día de Todos los Difuntos, y hay una convergencia de muchas tradiciones y esto hace que mucha gente participe. Por supuesto, también hay otro tipo de celebraciones dentro de estos días. Hay celebraciones por parte de sectas que hacen rituales muy difíciles de poder pensar en ellos, porque incluso llegan a sacrificar humanos, sobre todo en el sentido de aquellos adoradores de Satanás y cosas así. Es lamentable que ocurra todo eso por esos días, pero volvemos a lo mismo. Parece que hay como una mezcolanza en medio de todo eso. Es el hecho de poder disfrazarse. También a los jóvenes les gusta mucho tener este tipo de eventos o de fiestas, porque es una manera de ponerse un disfraz y ser a lo mejor quien no serían sin el disfraz. Pueden comportarse o pueden inspirarse en aquello que les gustaría, y curiosamente no es para personas que hacen o pueden hacer daño, o como asesinos en serie, como la muerte misma, tantos otros temas o pensamientos que pueden venir al respecto. Y esto no solo es con adultos, porque aún a los niños también se les disfraza y se les puede poner de brujita, de calabacita, de cosas por el estilo. Y más bien lo ven como parte de algo, de una fiesta llena de un folclore y que pueden hacerse tradiciones. Y hay mucho que decir al respecto. Está lleno de muchas historias, de muchas tradiciones, de mitos, de leyendas, y no pararíamos de contar todo esto.
Pero, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué celebrar la muerte? Nuestro país es un país muy especial en ese sentido, para poder ver a la muerte cara a cara, en un sentido de decir, no nos preocupamos por ello, ¿no? Le damos una sonrisa. ¿Qué encierra esto? ¿Qué hay con la palabra muerte? ¿Qué significa esta cuestión de la muerte? Bueno, vamos a ver un texto en Colosenses capítulo 2. Pablo dice a los de la iglesia de Colosas que mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con él. ¿Cómo ocurre esto? Quiero que veamos la primera parte. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne. Estar en el pecado es estar muerto. Sí, como un muerto viviente, como esos zombies de esa serie. Cuando una persona está viviendo en pecado, él está vivo, pero está muerto respecto a Dios, porque está separado de Dios. Porque el pecado es ir en contra de lo que Dios quiere para nosotros y de lo que Dios es. Recordemos que Dios es vida y la vida es contraria a la muerte. La muerte no solo significa que alguien ha dejado de vivir o que ya no exista. La muerte más bien es una separación. Cuando alguien está muerto, hablemos físicamente, podemos presenciar, si es que está ahí el cuerpo presente en un ataúd, podemos presenciar que él está ahí, su cuerpo está ahí. Pero decimos, está muerto, es decir, está ahí, pero ya no está vivo, no participa con nosotros. Es la misma idea de estar en el pecado. Cuando estamos en el pecado, obvio, es contrario a lo que Dios quiere. Y cuando estamos en Él, pues obviamente no estamos en Dios. Y eso finalmente nos hace a nosotros el hecho de cuestionarnos qué es la vida y qué es la muerte. Por eso podemos pensar en la muerte, celebrar la muerte, pensar que en la muerte, bueno, que a lo mejor los que ya murieron pueden volver a regresar y podemos celebrar con ellos o algo por el estilo, pero la realidad es otra. El estar en el pecado es estar muerto en vida, es estar lejos de la voluntad de Dios y de lo que Dios es y lo que Dios quiere para nosotros. Cuando Pablo se refiere a esto, es de que los delitos a los cuales él denuncia están bien especificados de parte de Dios. Dios ha dado una ley y en su ley ha establecido qué es lo que quiere y demanda de nosotros. Cuando nosotros nos desviamos de esa ley, por supuesto es que nosotros estamos en pecado. Y al estar en pecado, estamos muertos, separados de Él. Y en esta muerte, en estos delitos, dice que hay una incircuncisión de su carne. Para hablar de la incircuncisión, tenemos que hablar de la circuncisión. Este era algo que Dios había pedido al pueblo judío que se practicaran los hombres. Los hombres tenían que cortar el prepucio de su órgano sexual para poder ser circuncidados. Era un pacto que hacían con Dios, era un pacto simbólico en el cual lo que quería decir Dios es que ellos eran para Él, querían caminar con Él, vivir con Él, y significaba que tenían que guardarse con lo que Él les pidiera, y significaba también pureza, significaba de alguna forma estar limpios delante de Él, estar continuamente, estar revisándose, y esto era posible al ver su ley y ver cómo tenían que ellos cumplirla. Desgraciadamente,
ellos pudieron darse cuenta de una realidad a través de esta ley, que no era posible cumplirla, que realmente era imposible, trataban, pero no podían. No podían. Y entonces eso los separaba de Dios. El pecado, la incircuncisión en su carne, lo que ellos hacían, lo que ellos cometían, los hacía que estuvieran lejos de Dios, separados de Él. Esto, por supuesto, no producía vida. Y Dios quería que ellos tuvieran comunión con Él. Por eso Pablo dice que Dios les dio vida juntamente con Él. Se refiere a Cristo, perdonándoles todos los delitos. Esta es la única forma de poder estar con Dios. La muerte es separación. Estamos separados, no podemos participar con Dios cuando estamos en pecado. Y entonces, con Cristo, cuando Él nos perdona los pecados, es que podemos nosotros acercarnos a Dios nuevamente y tener comunión con Él. Dicho de otra manera, no tenemos nada que festejar de la muerte. Realmente la muerte es lamentable, y es lamentable por el hecho de que nos separa de Dios. La muerte, así como es lamentable en un ser querido porque nos separa de Él y ya no le volveremos a ver, es la misma idea en la muerte con Dios. Nos separa de Dios y no podemos verle. Por eso es lamentable la muerte. No podemos celebrar la muerte. No hay nada que celebrar en ella, porque Dios no está en ella. Dios le dijo muy claramente a Adán que si él le desobedecía, ciertamente moriría. Y eso fue una realidad. Adán murió y todos los demás que han existido después de Adán han muerto. Es una realidad física, pero también puede ser una realidad espiritual. Todos morimos, todos tenemos ese proceso, pero también la Biblia, Dios habla de una segunda muerte en Apocalipsis. Y efectivamente esa muerte puede ser la definitiva, que nuestro espíritu finalmente no logre estar con Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, para poder estar, solo Jesucristo puede exonerar. Dice en Colosenses 2:14, Él, Jesucristo, anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria. Se está refiriendo a la ley, a los mandamientos que Dios había establecido. Esos mandamientos tienen que ver con Dios. Esos mandamientos que tienen que ver con que solo un Dios vas a tener. A ningún otro vas a adorar. No te harás imagen ni semejanza, ni arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra. Solo a Él lo vas a adorar y lo vas a servir. También Él decía que teníamos que guardar el día de reposo. 6 días trabajarás, el 7º descansarás. Y los demás mandamientos tienen que ver con relacionarnos unos con otros. Estos mandamientos tenían que ver con no levantarás falso testimonio, no vas a desear lo del otro, no mentirás. Y otros mandatos que tienen que ver con un relacionarme de respeto con el prójimo. Bien lo resumía Jesús cuando le preguntaban cuáles eran los más grandes mandamientos. Y uno tenía que ver con Dios y el otro con su prójimo, ambos para amar. Ahí se resumían dichos mandamientos, pero es difícil cumplirlos. Podemos tratar, pero nos vemos metidos en que finalmente caemos en nuestra debilidad y en algún momento
nosotros somos deudores. Y esa deuda está ahí registrada. Esa deuda la tomó Cristo cuando murió en la cruz, porque la deuda implica muerte. En la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, lo cual quiere decir que el haber violado cualquiera de sus mandamientos, aun el de la mentira, es muerte. No hay grandes y pequeños, solamente hay leyes, y si estas leyes no las cumplimos, la pena es la muerte. Y lo que hizo Cristo por nosotros es pagar en esa cruz con su vida. Él vino, Él tomó la forma humana, vivió como un hombre y nunca infringió ninguna de esas leyes. No era deudor, en ningún modo. Él sí cumplió cabalmente las leyes de Dios, de su Padre. Pero además fue y tomó nuestro lugar en esa cruz para morir y pagar por esos pecados. Por eso, Él clava en esa cruz los decretos de todas las leyes que no podemos cumplir. Y ahí puede aparecer tu nombre, el mío, y decir, no cumplió. Pero está clavada aquí, porque aquí es saldada la deuda, porque aquí se paga, porque dice en la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Él derramó en esa cruz su sangre para pagar nuestros pecados. La sangre, la muerte, era el único precio que iba a aceptar el Padre. Así estaba ya decretado. Y entonces Él la toma y nosotros somos exonerados. Anula el acta que había en contra de nosotros. Es como si debiéramos un pagaré, como si debiéramos una gran deuda y está ahí y nos dice eres deudor, pero lo que es peor, no tenemos ni con qué pagarla. Jesús sí tiene con qué. Y entregó su vida, su sangre, por nosotros. Y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. ¿Qué ha quitado de en medio? Ese decreto. Esa acta que nos acusa una y otra vez delante de Dios. La quita. Por lo tanto, podemos descansar verdaderamente en Jesucristo. Podemos verdaderamente estar en paz con nuestro Padre, porque solo Jesucristo pudo haber hecho eso, y ahora podemos descansar en ello. No existe otro medio, no existe otra forma, es la única, y Jesús lo ha hecho. Él ha triunfado sobre todo poder. Pablo les dijo, también despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Sí, los principados, las autoridades, se refiere a esas huestes de maldad, encabezadas por Satanás, que finalmente su tarea es estar acusándonos delante del Padre. Él está ahí para decir lo que debemos, todo el tiempo. Él tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Bueno, tenía su poder en el hecho de decir, tú, el Padre, Dios, estableciste una ley, y ellos no han cumplido tu ley. Y así es que fulanito es deudor. ¿Y cómo decir que no? Tenía poder, tenía autoridad, tenía la forma de estar en continuo. ¿Pero qué hizo Jesucristo? Jesucristo vino a despojar ese poder, ese principado, esa autoridad. ¿Cómo la despoja? Él fue a la cruz. Y allí en la cruz despoja todo principado y autoridad. Mientras Satanás quería hacer todo porque él evitara la cruz, no pudo hacerlo.
Todo el tiempo lo estuvo amedrentando para que él usara otro camino que no fuera la cruz. Pero la cruz era lo que el Padre había establecido para Jesús. Y tenía que ir ahí. Y cuando él llega a esa cruz, parece que pierde. Parece. Está ahí. Se burlan de él. La gente se burla de él. A otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Mira, parece que le grita a Elías. Echaron suerte sobre sus vestidos. Hacían mofa una y otra vez. Lo veían como un gran perdedor. En un momento dijo: tengo sed. Qué peor cosa, ver a alguien desvalido, derrotado, sin poder hacer nada, perdiendo su vida. Así veían a Jesús. Le dan vinagre y en eso pronuncia sus últimas palabras. Consumado es. Cuando él dice consumado es, significa que ha cumplido y ha pagado. En ese momento se clava esa acta del decreto y es anulada. En ese momento Jesús ha ganado. En ese momento Jesús triunfa y en ese momento despoja la autoridad porque Él ha pagado la deuda que había sobre nosotros, sobre cada uno de que ha sido pecador y que peca. Él ha pagado esa deuda. Y entonces ya no tiene más poder, ya no tiene más autoridad, porque cuando Él venga a acusar con todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo, Jesucristo está ahí a la derecha del Padre y dice: sí, es verdad lo que Él dice, Él ha pecado, pero yo he pagado por sus pecados. Él ha creído en mí, Él ha creído en mi muerte, Él ha creído en mi resurrección, por lo tanto, yo he pagado por Él. Y no hay más deuda. Y no tiene más poder Satanás. Se acabó. Los exhibe como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz, la misma cruz que vio su muerte, la misma cruz donde vio su debilidad aparentemente, la misma cruz donde se burlaban, es la misma cruz del triunfo. Jesús ha triunfado sobre toda acusación, sobre toda maldad. Ha quitado todos los engaños, ha triunfado sobre la muerte misma, nuestro más grande enemigo que podemos tener, que aunque lo podemos celebrar aparentemente, con chistes, con folclore y con tantas cosas, la realidad de las cosas es que nos da miedo. Mucha gente tiene miedo, por ejemplo, a la pandemia, tiene miedo a morir, a poder enfermarse, tiene miedo a tantas cosas. Sí, es miedo a la muerte a final de cuentas, aunque la celebramos, pero a final de cuentas nos puede. Ese gran enemigo ha sido derrotado por Jesucristo. Dice Pablo a los Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No hay más, ya no hay más veneno que puedas dar, ya no hay más engaño. No nos engañemos, no nos tratemos de disfrazar con lo que no somos. No querramos ser partícipes y portarnos mal y sentirnos bien con ello. No hay vida en ello, no hay comunión con Dios y ello. Finalmente nos lleva a la muerte. Todo aquello que podemos celebrar, los grandes carnavales, los grandes desfiles que puede haber, las grandes fiestas y todo el desenfreno que puede haber, tiene su precio. Satanás lo ofrece. Se ve espectacular, pero al mismo tiempo también te está engañando, porque al mismo tiempo te está acusando. Y al mismo tiempo no quiere tu bienestar, quiere tu muerte, quiere tu separación con Dios. Y puede cobrarte la factura de todo lo que haces.
porque puedes ser arrastrado y ser llevado por el pecado mismo. Así que celebra la vida, celebra a Jesucristo, celebra al que verdaderamente triunfa. No seas un muerto caminando. Vive y disfruta lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Ten paz para con Dios y sé reconciliado con tu Padre. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás totalmente pagada tu deuda. Dios te bendiga.